Y si el hecho de que no tomes cerveza ni alcohol no fuera una rareza, sino una señal de carácter, hay decisiones que parecen pequeñas, pero en realidad revelan quién manda dentro de ti. En una cultura donde la cerveza es casi un ritual de pertenencia, decir «no, gracias» no solo cambia lo que hay en tu vaso, cambia el lugar desde donde vives. Porque de inmediato aparece la mirada, la broma, la insistencia, el anda, solo una. Y ahí se ve lo importante. Si tu vida la dirige tu criterio o la dirige el grupo, como enseñaba Epicteto, la libertad no se negocia, se practica en lo cotidiano. Hoy vas a entender por qué a tanta gente le incomoda que no bebas. No por tu salud, no por tu sabor, sino por lo que tu decisión refleja. Vas a ver la psicología detrás de la presión social, la necesidad de pertenecer, la disonancia que se activa cuando alguien demuestra que se puede estar bien sin alcohol. Y también vas a descubrir algo más valioso, lo que esta elección dice sobre tu autoestima, tu autocontrol, tu capacidad de tolerar incomodidad sin traicionarte. Si eres de los que no beben, este video te va a dar claridad y herramientas para sostener tu decisión sin pelear, sin justificarte de más, sin perder tu esencia. Y si sí bebes, esto no es un juicio, es una invitación a mirar con honestidad por qué lo haces, y si esa elección es realmente tuya. Marco Aurelio lo resumía en una idea simple: vivir bien es vivir con conciencia. Ahora sí, entremos. Primero, la cerveza. La cerveza no es solo alcohol, es símbolo cultural, ritual de pertenencia, casi una contraseña social. En muchos contextos, decir «no me gusta la cerveza» despierta miradas de desconcierto, como si hubieras dicho que no te gusta respirar. Ahí aparece la primera clave. La cerveza funciona como marcador de normalidad, y no tomarla te coloca en la categoría de diferente. Epicteto recordaba que el problema no es ser diferente, el problema es temerlo. Ahora bien, a veces es solo gusto. El amargor del lúpulo, la sensación gaseosa, la temperatura fría que a algunos les resulta desagradable. Todo eso es válido y natural. Lo interesante no es el sabor, lo interesante es la presión social para que aprendas a disfrutarlo. Tienes que probar esta. Es diferente. Cuando bebas más te va a gustar. Ese empuje para que modifiques tus gustos por aceptación es la necesidad humana de pertenecer en estado puro. Marco Aurelio advertía que muchas veces se sufre más por la opinión ajena que por la realidad. Cuando alguien insiste en que tomes cerveza, casi nunca está pensando en tus papilas gustativas. A nivel inconsciente, está defendiendo la cohesión del grupo. Tu diferencia crea una grieta pequeña en la identidad colectiva y el grupo intenta sellarla. No es maldad, es instinto social. Séneca lo resumía de forma cruda: muchas personas prefieren tener razón con la multitud antes que estar en paz consigo mismas. Por eso, mantener un «no me gusta» sin agresividad y sin ceder por miedo dice mucho de ti. Dice que tu experiencia interna pesa más que la validación externa. Y aunque parezca un detalle, es enorme. Porque esa misma musculatura mental se usa para todo, para decir no a una relación que no conviene, para sostener un límite en el trabajo, para no traicionarte cuando alguien se burla. Epicteto lo llamaría dominio de la elección, decidir desde dentro, no desde el aplauso. Ahora baja un nivel más, personas que eligen no beber alcohol en absoluto, más allá del sabor. Aquí, el fenómeno cambia. Muchas de estas personas muestran una brújula interna fuerte, toman decisiones desde su criterio, no desde el ambiente. En términos simples, tu vida no la dirige la mesa, la dirige tu conciencia. Marco Aurelio practicaba esto cada día, actuar conforme a principios, incluso cuando nadie aplaude. ¿Qué significa tener esa brújula dentro? Significa que, cuando llega la invitación, cuando el grupo dice «solo una», cuando la noche se llena de presión disfrazada de chiste, no te mueves por miedo a quedar fuera, te mueves por claridad. No es rigidez,
es coherencia. Y esa coherencia protege algo que vale más que cualquier copa, tu respeto propio. Séneca enseñaba que quien se conquista a sí mismo no necesita conquistar la aprobación de los demás. En el fondo, la pregunta real no es si bebes o no bebes. La pregunta real es quién decide en tu vida cuando aparece la presión. Si decide el grupo, vives reactivo. Si decides tú, vives con dirección. Y esa diferencia se nota en todo, en tus hábitos, en tus relaciones, en tu estabilidad emocional. Epicteto lo dejaba claro: no te perturba lo que pasa, te perturba lo que cedes cuando pasa. No necesitas la aprobación constante del entorno para validar tus elecciones. Decides desde tus valores, desde lo que sabes de ti, desde lo que consideras mejor, incluso cuando eso va contra la corriente. Y aquí hay algo crucial que conviene mirar de frente. Vives en una sociedad donde el alcohol está normalizado hasta niveles inquietantes. Como advertía Marco Aurelio, cuando algo se vuelve costumbre, deja de verse con claridad, aunque siga afectando tu vida. No se trata de prohibir ni de moralizar. Se trata de un hecho simple. El alcohol es una sustancia psicoactiva que impacta tu sistema nervioso central, tu capacidad de decidir, tu sueño, tu metabolismo, y con el tiempo termina tocando casi todo el cuerpo. Y aún así, es la única droga que tienes que justificar cuando decides no consumirla. Epicteto lo decía sin rodeos: no es el acto lo que pesa, es la opinión colectiva que intenta imponerse sobre tu elección. Piénsalo con calma. Si dices no fumo, casi nadie te discute. Si dices no consumo drogas, recibes aprobación. Pero si dices no bebo alcohol, aparecen preguntas inmediatas. ¿Por qué? ¿Te pasó algo? ¿Eres demasiado sano? ¿No te diviertes? ¿Qué tienes contra pasarlo bien? Esta diferencia revela cómo funciona la psicología de masas y cómo una cultura puede convertir lo habitual en intocable. Séneca recordaba que muchas personas defienden sus costumbres como si fueran verdades, porque cuestionarlas les obligaría a mirarse. Y ahora toca entrar en lo incómodo pero necesario. ¿Por qué molesta tanto que alguien no beba? ¿Por qué existe esa presión, a veces sutil, a veces descarada, para que todos participen? La respuesta está en un mecanismo psicológico claro: la disonancia cognitiva. Cuando alguien cercano elige no hacer algo que el grupo hace con frecuencia y además lo asocia con placer y relajación, nace una incomodidad interna. Tu mente empieza a lanzar preguntas que no siempre quieres oír. Si esta persona puede pasarlo bien sin alcohol, significa que tú también podrías. Entonces, ¿por qué bebes? ¿Es por placer, por hábito, por necesidad, por dependencia? Esas preguntas pican. Y la salida más fácil no es revisarte. La salida más fácil es empujar al otro a encajar. De ahí salen frases que parecen bromas pero son presión. Anda, una sola, no pasa nada. No confías en ti. Pareces muy rígido. Sin buscarlo, la persona que no bebe se convierte en un espejo. Y a veces, lo que devuelve el espejo no gusta. Marco Aurelio aconsejaba no enfadarte con el espejo, sino corregir lo que se refleja, si es que hay algo que corregir. Esto se ve una y otra vez. En eventos sociales, de pronto te vuelves el foco por no beber. Te piden explicaciones como si debieras una defensa pública. Y en algunos casos incluso se rompen amistades, no por una discusión real, sino porque tu sola presencia sobria incomoda al grupo. Y aquí conviene hacer una pausa para decirte algo con firmeza. Si no bebes y has vivido rechazo o presión, el problema no está en ti. El problema está en una cultura que normalizó tanto una sustancia con potencial adictivo que su ausencia se interpreta como amenaza. Epicteto enseñaba que tu dignidad no depende de encajar, depende de no traicionarte. Pero hay otra capa todavía más importante. Estas situaciones no solo te cansan, también entrenan tu cerebro. O te entrenan para ceder, o te entrenan para sostenerte. Y eso se conecta directamente con tu capacidad de resistir otras presiones sociales, en la vida, en pareja, en trabajo, en familia, en amistades. Séneca lo diría así:
Cada vez que sostienes una elección justa, te vuelves más fuerte para la siguiente. Y antes de entrar en esa conexión, necesitas entender otro componente fundamental. Uno de los argumentos más repetidos cuando no bebes es: ¿y entonces cómo te diviertes? Esa pregunta, que suena inocente, esconde una creencia muy arraigada, que la diversión, la relajación y la conexión social requieren un facilitador químico. Desde una perspectiva neurológica esto es fascinante. El alcohol actúa como depresor del sistema nervioso central. Reduce la actividad de la corteza prefrontal, la zona encargada del juicio, la planificación y el control de impulsos. Por eso, cuando bebes, te sientes más desinhibido, más libre, más espontáneo. Pero aquí está la trampa. Marco Aurelio recordaba que no todo lo que se siente como libertad lo es. A veces solo es pérdida de gobierno interno. No te sientes así porque tus emociones sean más auténticas o más positivas. Te sientes así porque has apagado de forma temporal la parte del cerebro que filtra impulsos y evalúa consecuencias. Es una desinhibición por apagón, no una libertad por madurez. Como recordaba Marco Aurelio, no todo alivio es virtud. A veces es solo una mente menos atenta. Las personas que no beben aprenden a entrar en estados de diversión, relajación y conexión sin usar ese interruptor químico. Y eso exige algo que muchos han perdido: la capacidad de tolerar la incomodidad inicial de una situación social hasta que el cuerpo y la mente se acomodan por sí solos. Sí, los primeros minutos de una fiesta pueden ser torpes, puede haber silencios raros, puede costar iniciar conversaciones, puede aparecer esa sensación de estar fuera de lugar. Pero si atraviesas esa incomodidad sin alcohol, desarrollas una habilidad mucho más valiosa: la autenticidad social. Epicteto insistía en que la verdadera fortaleza se ve cuando eliges bien en el momento incómodo, no cuando todo es fácil. Aprendes a conectar desde tu estado genuino, no desde una versión alterada. Descubres que la diversión no viene de una botella, viene de la calidad de las interacciones, del sentido del humor, de la vulnerabilidad compartida, de la conexión real. Y cuando lo vives de verdad, cuando te das cuenta de que puedes reírte a carcajadas, bailar, contar historias y crear vínculos profundos completamente sobrio, algo cambia dentro, cambia tu autoconcepto. Te das cuenta de que eres suficiente tal como eres, y esa realización te vuelve más estable. Séneca decía que la tranquilidad no se compra, se construye con dominio interno. También se ven patrones de personalidad en quienes eligen no beber alcohol. No son reglas absolutas, pero son tendencias útiles para entender el fenómeno. Primero, suele haber un alto grado de autoconciencia. Son personas que se observan, que reflexionan sobre sus motivaciones, que miran su conducta con honestidad. No hacen las cosas en piloto automático solo porque siempre se hizo así. Cuestionan, analizan, deciden. Marco Aurelio lo practicaba a diario: revisar el propio juicio antes de repetir un hábito. Segundo, con frecuencia aparece una baja necesidad de aprobación externa. Eso no significa ser antisocial ni despreciar las relaciones. Significa que el valor personal no depende de ajustarse todo el tiempo a expectativas ajenas. Puedes estar en un grupo sin disolverte en el grupo. Puedes mantener tu individualidad sin vivir con ansiedad paralizante. Epicteto lo decía con precisión: la libertad empieza cuando dejas de vivir para la mirada del otro. Tercero, muchos tienen una orientación hacia el largo plazo. Piensan en consecuencias futuras de acciones presentes. Valoran la salud, la claridad mental, la energía del día siguiente. No están dispuestos a sacrificar bienestar futuro por un placer inmediato y efímero. Séneca lo llamaría prudencia, elegir lo que fortalece, no lo que debilita por un rato. Cuarto, y esto es especialmente interesante, suele haber mayor tolerancia a la incomodidad emocional. No necesitan escapar de ansiedad, tristeza o aburrimiento con sustancias. Pueden estar con lo que sienten sin anestesiarlo.
Eso no los hace invulnerables, los hace capaces. Marco Aurelio recordaba que lo que no puedes evitar, puedes aprender a sostenerlo con dignidad. Recuerda una historia clínica que ilustra esto con claridad. Una paciente llegó y contó que nunca había bebido alcohol en su vida, ni siquiera en su boda. Dijo una frase que se quedó grabada. Quiero estar presente en mi vida, quiero recordar mis experiencias con claridad, quiero sentir mis emociones, todas, incluso las difíciles, porque son mías. El alcohol es como ponerle un filtro a la vida y quiero verla en alta definición. No había trauma detrás, no había moralismo, solo una decisión consciente sobre cómo quería experimentar su existencia. Epicteto enseñaba que la vida se vive mejor cuando eliges por principios, no por presión. Lo fascinante es que esa decisión la convirtió en rara en su círculo social. Perdió algunas amistades, dejó de ser invitada a ciertos eventos. Pero también encontró personas que valoraban exactamente eso, su presencia, su claridad, su autenticidad. Y aquí aparece una verdad incómoda. Algunos vínculos solo sobreviven mientras participas del mismo ritual, no mientras seas tú. Ahora entra un tema crucial, la independencia psicológica. No seguir la corriente en algo tan normalizado como beber alcohol requiere un músculo mental específico, el coraje para ser diferente. Y ese músculo, cuando lo entrenas en un área, se fortalece en todas las demás. Piénsalo con seriedad. Si puedes sostener tu postura en una sociedad que normaliza el alcohol, en situaciones donde la presión es intensa, en momentos donde decir no te aísla de forma temporal del grupo, entonces, ¿qué más puedes hacer? Puedes decir no a un trabajo que no se alinea con tus valores, aunque pague bien. Puedes salir de una relación que no te hace feliz, aunque otros te llamen loco por dejar a alguien tan bueno. Puedes elegir un camino profesional poco convencional, aunque tu familia espere otra cosa. Puedes mantener límites personales, aunque incomoden. La capacidad de no beber cuando todos beben se convierte en entrenamiento para la autonomía. Es una declaración repetida: tú no decides sobre mi cuerpo, ni sobre mi mente, ni sobre mi vida. Desde la psicología, eso es salud mental en estado puro. Y como recordaba Séneca, la salud mental no es estar siempre feliz, es ser dueño de tu conducta, incluso cuando el entorno empuja en dirección contraria. La salud mental es tener la capacidad de tomar decisiones alineadas con tus valores, incluso cuando esas decisiones son impopulares. Es tolerar la incomodidad social sin renunciar a tu autenticidad. Es saber quién eres y qué quieres, aunque el mundo espere otra cosa de ti. Las personas que no beben practican esto de forma constante. Como enseñaba Epicteto, la libertad no se declara, se ejercita. Cada vez que dices no gracias en un bar, en una boda, en una reunión familiar, fortaleces tu independencia psicológica. Estás diciendo, mi criterio interno vale más que la presión externa. Y esto hace falta, porque vives en un mundo que premia la conformidad y castiga la diferencia. Marco Aurelio lo recordaba con calma: si tu paz depende de encajar, tu paz no te pertenece. Ahora toca ponerse un poco más técnico, pero de una manera útil, clara, aplicable. Cuando estás en una situación social y todos beben excepto tú, tu cerebro atraviesa un proceso neurobiológico específico. La amígdala, que detecta amenaza y activa la respuesta emocional, se enciende ante un riesgo simbólico pero potente: rechazo social, exclusión del grupo. Esa activación empuja señales al hipotálamo y se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. Aparece cortisol, la hormona del estrés. Tu cuerpo siente estrés real por no conformarte. Séneca decía que a veces el sufrimiento nace de perder el favor del grupo porque confundes aceptación con seguridad. Y aquí está la parte decisiva. Tu corteza prefrontal, la parte racional, tiene que intervenir para regular la respuesta emocional. Tiene que decir: hay presión, pero no es una amenaza real para mi supervivencia. Puedo tolerar esta incomodidad.
Mis valores importan más que la aprobación momentánea. Cada vez que haces esto, cada vez que la corteza prefrontal gana terreno sobre la amígdala, estás recableando tu cerebro. No es una metáfora bonita, es entrenamiento. Estás fortaleciendo conexiones asociadas con autorregulación y autocontrol. Estás enseñando a tu sistema nervioso que puedes sobrevivir e incluso prosperar, siendo diferente. Marco Aurelio insistía en que la disciplina no es castigo, es gobierno interno. Con el tiempo, esa respuesta se vuelve más automática. La incomodidad inicial baja. Tu cerebro aprende que no beber no conduce al desastre social que imaginaba. Te vuelves más cómodo en tu diferencia. Esto es neuroplasticidad en acción. Cambias físicamente tu cerebro a través de decisiones repetidas. Y aquí hay algo que conviene grabar. Este proceso no aplica solo al alcohol. Aplica a cualquier situación donde debas resistir presión social para mantener integridad personal. Cada vez que sostienes, te vuelves más fuerte. Cada vez que cedes, refuerzas conexiones de conformidad y dependencia de validación externa. Epicteto lo resumía con precisión. Te conviertes en lo que practicas. Y ahora entra otro frente que enfrentan constantemente quienes no beben: etiquetas y estereotipos. Eres aburrido, eres controlador, eres rígido, seguro tuviste un trauma, eres raro, debes ser religioso extremo, no sabes divertirte. Estas etiquetas suelen ser proyecciones. Son historias que otros se cuentan para explicar tu diferencia sin cuestionarse. En psicología se entiende que las etiquetas cumplen una función defensiva. Sirven para meter algo incómodo en una caja rápida y manejable. Es más fácil etiquetar que sentarse con la complejidad de tu decisión y con lo que podría implicar para su propia vida. Séneca decía que muchas personas atacan lo que las confronta, no porque sea malo, sino porque las desnuda. Entonces, cuando alguien te llama aburrido por no beber, muchas veces lo que aparece detrás es otra frase no dicha. Tu decisión me obliga a preguntarme si yo soy interesante sin alcohol, y esa pregunta asusta, así que el problema se empuja hacia ti. Cuando te dicen que eres demasiado controlador, muchas veces lo que realmente duele es esto. Tu autocontrol me hace consciente de mi falta de él. Entender esto lo cambia todo. Deja de ser una verdad sobre ti y se vuelve lo que realmente es, información sobre quien lo dice. Marco Aurelio lo practicaba así. No tomes como insulto lo que en realidad es confesión. Ahora, ¿cómo lidias con esto de manera saludable? Primero, construyendo una identidad sólida que no dependa de opinión externa. Segundo, desarrollando compasión hacia quien te etiqueta, porque suele estar peleando con inseguridades propias. Tercero, poniendo límites claros cuando esas etiquetas se vuelven hirientes o repetitivas. Hay personas que han tenido que cortar relaciones porque la presión para beber se vuelve tóxica. Y aunque duela, también libera, porque te enseña algo fundamental. Las relaciones auténticas no exigen que renuncies a partes esenciales de ti para poder quedarte. Epicteto lo diría sin suavizar. Si para pertenecer tienes que traicionarte, ese lugar no es hogar. Seamos honestos con algo. El alcohol funciona como lubricante social. Lo hace. Es una realidad. Reduce la ansiedad social, facilita la conversación, vuelve a la gente más abierta, más expresiva, menos cohibida. En situaciones donde nadie se conoce bien, acelera el romper el hielo. Marco Aurelio recordaba que lo que te alivia rápido suele tener un precio oculto. Por eso conviene mirar el intercambio completo, no solo el primer efecto. Entonces, ¿qué pierdes cuando no bebes? Pierdes un facilitador químico, pierdes una euforia artificial, pierdes la excusa para conductas que quizá no harías sobrio, pierdes la posibilidad de apagar por un rato tu autocrítica y tu ansiedad. Epicteto diría que pierdes una muleta, y toda muleta se siente cómoda cuando todavía no has fortalecido la pierna.
Pero ¿qué ganas? Ganas claridad, ganas memoria completa de lo vivido, ganas levantarte al día siguiente sin resaca, sin arrepentimientos, sin esa pregunta de ¿qué hice anoche? Ganas salud a largo plazo, ganas dinero, porque el alcohol es caro y nadie lo dice con la misma fuerza con la que lo consume. Ganas la capacidad de conducir siempre, ganas estar disponible si surge una emergencia. Ganas confianza en que las conexiones que haces son reales, no inducidas. Ganas certeza de que las decisiones que tomas son verdaderamente tuyas. Séneca insistía en que la paz se parece más a la claridad que a la excitación. Y aquí está el intercambio. Sacrificas facilidad a corto plazo por autenticidad a largo plazo. Es la misma dinámica que aparece en otras áreas de la vida. Lo valioso rara vez es lo más fácil. Desarrollar habilidades sociales genuinas sin apoyo químico requiere esfuerzo. No porque estés roto, sino porque estás aprendiendo a sostenerte sin anestesia. Marco Aurelio lo llamaría entrenamiento, no castigo. Tienes que aprender a manejar ansiedad social con herramientas reales. Respiración consciente, autodiálogo firme, exposición gradual. Tienes que desarrollar interés genuino por los demás, hacer preguntas, escuchar de verdad. Tienes que aprender a reírte de ti mismo sin humillarte. Tienes que atreverte a ser vulnerable, mostrarte como eres incluso cuando incomoda. Epicteto lo decía con precisión: no controlas el juicio del otro, controlas tu conducta y tu intención. Y cuando lo logras, cuando puedes entrar en una habitación llena de extraños y conectar sin necesitar una copa en la mano, desarrollas una habilidad que sirve en cada área de tu vida. Trabajo, pareja, familia, liderazgo, negociación, conflicto, porque ya no dependes de un estímulo externo para estar presente. Séneca lo resumiría así: lo que te hace libre en una sala te hace libre en tu vida. Ahora viene una reflexión incómoda pero necesaria. Si tu círculo social no puede disfrutar tu compañía sin que bebas, ¿qué dice eso de ese círculo? Si las actividades compartidas siempre giran alrededor del alcohol, ¿qué tan profundas son esas relaciones? Son preguntas duras, pero son preguntas que quien no bebe se ve obligado a enfrentar. Y en ese proceso aparecen verdades que duelen. Personas que descubren que tenían poco en común con quienes llamaban amigos. Que sin alcohol las conversaciones eran superficiales, que la diversión dependía de estar intoxicados, que en realidad no se conocían de verdad ni eran conocidos de verdad. Marco Aurelio diría que la verdad no hiere por crueldad, hiere porque despierta. Eso puede ser devastador, puede abrir una soledad profunda, pero también puede ser el catalizador para construir relaciones más auténticas y significativas. Porque existen millones de personas que no beben y aún así tienen vida social rica, vínculos profundos, experiencias memorables. La diferencia está en la intencionalidad. Buscan actividades que no giren alrededor del alcohol. Senderismo, clubes de lectura, clases de arte, voluntariado, deportes, proyectos creativos, espacios donde la conexión se basa en intereses compartidos, valores comunes, conversaciones con sentido, y descubren algo hermoso. La conexión humana no necesita un facilitador externo, necesita presencia, vulnerabilidad, autenticidad. Epicteto lo enseñaba sin adornos. Lo que importa no es impresionar, es estar. Pero hay algo más que necesitas saber. Tu decisión de no beber no solo te afecta a ti, también toca a los más cercanos. Y manejar esas dinámicas sin perder tu esencia es crucial. Esto lo vamos a abordar con profundidad, porque la presión para beber no viene solo de amigos o compañeros de trabajo. A menudo, una de las presiones más intensas viene de la propia familia. En culturas mediterráneas y latinoamericanas, el vino en la comida, la cerveza en el asado, el brindis en las celebraciones. Todo eso está tan metido en la tradición que parece intocable, y cuando un miembro rompe el patrón, aparecen reacciones de todo tipo.
Marco Aurelio recordaba que la costumbre se confunde con lo correcto cuando nadie la cuestiona. Se ven familias donde el hijo o la hija que no bebe es cuestionado, burlado, presionado. Cada comida se vuelve un interrogatorio, pero ni siquiera una copa de vino. ¿Qué va a pensar la gente? En mi época no éramos tan delicados. Esta presión duele más porque toca una herida antigua, la necesidad de pertenecer y ser aceptado por quienes te criaron, por quienes te conocen desde siempre. Epicteto insistía en que el juicio de otros no es tu propiedad, pero la necesidad de aprobación puede sentirse como cadena si no la ves. Rechazar el alcohol dentro de la familia puede sentirse, de forma inconsciente, como rechazar a la familia misma, como rechazar las tradiciones, como insinuar que sabes más que ellos, pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. Tomar decisiones distintas a las de tu familia no es traición, es madurez. Parte de convertirte en un adulto psicológicamente sano es individualizarte. Es decidir desde tu criterio, aunque eso no coincida con lo que hicieron tus padres o abuelos. Y sí, eso puede generar conflicto, puede crear distancia temporal, puede despertar culpa, puede hacerte sentir desleal. Pero mantener tu integridad personal vale más que una paz superficial basada en conformidad. Séneca lo decía con firmeza: no hay tranquilidad verdadera cuando vives negándote para agradar. Entonces, ¿cómo manejarlo de manera saludable? Primero, comunicar con claridad y firmeza, sin agresividad. Aprecio que te preocupes por mí, pero he tomado esta decisión y necesito que la respetes. Segundo, poner límites. Si vamos a tener esta conversación, cada vez que nos vemos, voy a tener que limitar mis visitas. Tercero, buscar aliados dentro de la familia. Alguien que entienda o al menos respete tu postura, aunque no la comparta. Cuarto, y esto es fundamental, perdonar que no entiendan. Muchas veces no pueden. Operan desde otra época, otro marco, otras creencias, y está bien. No necesitas aprobación para tomar decisiones correctas para ti. Marco Aurelio diría que no discutas con la realidad, actúa con virtud dentro de ella. Ahora mira una frase que aparece constantemente. Anda, solo una. Parece inocente, pero encierra varios mecanismos psicológicos. Primero, minimización. Solo una sugiere que no pasa nada, que tu postura es exagerada, que eres rígido sin motivo. Segundo, prueba de flexibilidad. Como si la flexibilidad se midiera por tu capacidad de abandonar un límite cuando te insisten lo suficiente. Tercero, presión por reciprocidad. Yo fui a ese restaurante vegetariano por ti, no puedes hacer esto por mí. Como si elegir un restaurante equivaliera a decidir qué entra en tu cuerpo. Cuarto, incomodidad con la diferencia. Si bebes una, serás uno de nosotros. La idea de que la uniformidad crea conexión real. Epicteto lo enseñaba así: confunden pertenecer con obedecer. Cuando entiendes estos mecanismos, respondes mejor. Puedes decir: aprecio la invitación, pero mi decisión no va de solo una, va de sostener una elección consciente para mi vida. O entiendo que desde tu perspectiva parezca rigidez, pero para mí es importante y te pido respeto. O simplemente: no, gracias, sin más. Porque no le debes a nadie una justificación detallada de tus decisiones personales. La clave es firmeza sin agresividad, claridad sin necesidad de convencer. Séneca advertía que cuando explicas demasiado, sin darte cuenta pides permiso. Y no necesitas permiso para decidir qué consumes. Ahora eleva la perspectiva. Mira tu decisión de no beber o cualquier decisión de no seguir la corriente desde un ángulo más amplio. Vives en una sociedad profundamente conformista. Aunque se hable de individualidad y autenticidad, la realidad es que mucha gente hace lo que hace porque otros lo hacen. Marco Aurelio lo observaba a diario. La mayoría no dirige su vida, la repite. Y justo ahí empieza el problema. Compran lo que compran porque es popular. Piensan lo que piensan porque es lo aceptado.
Se comportan como se comportan porque es lo esperado. Esa conformidad está impulsada por un miedo primordial, el miedo al rechazo, al ostracismo, a quedar fuera del grupo. Y ese miedo es legítimo, está codificado evolutivamente. Durante la mayor parte de la historia humana, ser excluido significaba una muerte casi segura, pero ya no vives en ese contexto. Puedes sobrevivir siendo diferente. Y más aún, puedes prosperar siendo diferente. Marco Aurelio recordaba que temer la opinión ajena es entregar tu vida a manos que no la van a vivir por ti. Cuando eliges no beber en una cultura que lo normaliza, haces algo más grande de lo que parece. Declaras autonomía. Estás diciendo, yo decido quién soy y cómo vivo. No la cultura, no la presión social, no las expectativas externas. Y en un mundo de conformidad masiva, eso es un acto revolucionario. Epicteto lo enseñaba con firmeza. La libertad empieza cuando tu elección no depende del ruido. Cada persona que sostiene su autenticidad, a pesar de la presión, abre un espacio para que otros hagan lo mismo. Normaliza la diferencia. Demuestra que se puede ser aceptado y respetado aunque no te ajustes a todas las normas. Y eso hace falta. Hacen falta personas que piensen por sí mismas, que cuestionen lo establecido, que vivan según valores propios incluso cuando incomoda. Son esas personas las que empujan el progreso, las que rompen estereotipos dañinos, las que crean nuevas posibilidades culturales. Tu decisión de no beber puede parecer pequeña, pero forma parte de una postura más amplia de autenticidad que atraviesa toda tu vida. Séneca diría que no se cambia el mundo con discursos, se cambia con conducta repetida. Ahora vienen herramientas prácticas, cosas concretas para cuando estás en una situación social con presión para beber. Primero, lleva una respuesta preparada y practícala. No improvises, porque la presión puede hacerte dudar y terminar cediendo o justificándote de más. La respuesta puede ser simple. No bebo, gracias. Prefiero un refresco, el alcohol no me sienta bien, no necesitas más. Marco Aurelio insistía en hablar poco cuando lo esencial está claro. Segundo, si puedes, lleva tu propia bebida sin alcohol. Te da algo que hacer con las manos, que es parte del ritual social, sin necesidad de alcohol, y reduce ofertas, porque ya tienes algo. Tercero, cambia de tema inmediatamente después de declinar. No conviertas el no bebo en el centro de la conversación. Di no gracias, y enseguida pregunta algo sobre la otra persona o comenta el evento. Redirige la energía. Epicteto enseñaba que no necesitas ganar una discusión, necesitas sostener tu elección. Cuarto, busca aliados. Si hay alguien más que no bebe, conéctate. Tener aunque sea una persona que comparte tu decisión reduce mucho la sensación de estar solo. Quinto, acepta que las primeras veces son las más difíciles. Tu cerebro está aprendiendo una forma nueva de navegar esas situaciones. Sé paciente contigo. Cada vez que lo haces, se vuelve más fácil. Eso es entrenamiento real. Séneca diría que el carácter se forja en repeticiones pequeñas, no en declaraciones grandiosas. Sexto, evalúa si ciertos eventos o ciertos grupos valen la pena. Si cada encuentro se vuelve una batalla por tu decisión, quizá toca reconsiderar tu participación. Tu tiempo y tu energía son valiosos. Séptimo, cultiva confianza en tu decisión. Cuando estás seguro de por qué no bebes, cuando has pensado tus razones y las integraste en tu identidad, la presión externa pierde fuerza. Octavo, recuerda que no le debes explicaciones a nadie. Si insisten, puedes decir, es una decisión personal y dejarlo ahí. La insistencia de otros es su problema, no el tuyo. Marco Aurelio recordaba que no estás obligado a vivir en la mente de nadie. Ahora lleva esto a un nivel más profundo, identidad. Mucha gente construye su identidad social alrededor del alcohol, el alma de la fiesta, el que siempre anima, el divertido del grupo. Y cuando miras más de cerca, descubres que esa identidad depende por completo de estar bajo los efectos.
Entonces aparece una pregunta incómoda y necesaria. ¿Quién eres cuando no bebes? ¿Sigues siendo divertido? ¿Sigues siendo el alma de la fiesta? ¿O descubres que sin alcohol eres más tímido, más reservado, más introvertido de lo que creías? Esa revelación puede doler, pero también puede liberarte. Epicteto lo diría así. La verdad incomoda al inicio, pero después te devuelve el control. Porque construir tu identidad sobre una base química es construir sobre arena. En algún momento, algo cambia. Tal vez la salud ya no te permita beber. Tal vez tengas hijos y necesites estar sobrio. Tal vez simplemente madures y cambien las prioridades. Y cuando eso ocurre, si no desarrollaste una identidad genuina más allá del alcohol, aparece una crisis. Marco Aurelio recordaba que todo lo externo es inestable, y si te apoyas en lo inestable, tarde o temprano te caes con ello. Quien elige no beber desde temprano, o quien nunca empezó, tiene una ventaja. Se ve obligado a construir su identidad sin ese facilitador. Tiene que descubrir quién es, qué lo hace interesante, qué aporta a una conversación más allá de cualquier sustancia. Y aunque al inicio sea más difícil, el resultado suele ser una identidad más sólida y más auténtica. Epicteto diría que lo que cuesta al principio fortalece al final. Piensa en esto como construir un edificio. Puedes construir rápido con materiales baratos y atajos, o puedes construir más lento con materiales de calidad y cimientos profundos. El primer edificio puede verse bien de inmediato, pero no resiste tormentas. El segundo tarda, pero dura. Tu identidad funciona igual. Puedes apoyarte en facilitadores sociales como el alcohol, o puedes construirte con esfuerzo, sin atajos, de una manera que resista el paso del tiempo. Séneca lo decía así: lo que es firme no necesita adornos. Ahora mira un tema del que se habla poco: el regalo de la claridad mental constante. En consulta se trabaja mucho ansiedad, depresión, estrés. Y una de las primeras preguntas que conviene hacer es ¿cuánto alcohol consumes? ¿Por qué? Porque el alcohol tiene un impacto directo en tu salud mental. Es un depresor, afecta neurotransmisores, especialmente GABA y serotonina. Interfiere con el sueño y en particular con la fase REM, clave para regulación emocional. Afecta el cortisol, crea ciclos de ansiedad de rebote. Muchas personas creen que tienen ansiedad o depresión y en realidad están viviendo efectos residuales de consumo regular. Y cuando reducen o dejan, descubren que síntomas bajan de forma notable. Marco Aurelio lo llamaría claridad, volver a ver sin niebla. Quien no bebe tiene acceso constante a su línea base neurológica. El cerebro no está recuperándose una y otra vez. El sueño es reparador de verdad. Las emociones, aunque a veces sean incómodas, son reales y procesables, no alteradas químicamente. Eso se traduce en mejor concentración, mejor memoria, mejor regulación emocional, mejor toma de decisiones, mejor calidad de vida mental. Epicteto insistía en que la paz no es ausencia de emoción, es capacidad de gobernarla. Y aquí hay algo que necesitas considerar con honestidad. ¿Cuánto de tu potencial real has visto si el alcohol siempre estuvo presente? ¿Qué podrías lograr? ¿Cómo podrías sentirte? ¿Quién podrías ser con claridad mental constante? Son preguntas que solo se responden viviéndolo, no discutiéndolo. Séneca decía que la experiencia enseña donde la teoría se queda corta. La presión para beber cambia mucho según el contexto, y entender esas dinámicas te permite navegar cada una con inteligencia. En el trabajo, sobre todo en industrias como finanzas, ventas o publicidad, el alcohol puede estar integrado en la cultura corporativa. After work, comidas con vino, celebraciones con champán. En ese ambiente, no beber puede ser leído como no ser de equipo, como ser poco sociable, incluso como falta de compromiso. Esta presión es insidiosa porque se conecta con tu carrera. Puede generar ansiedad real la idea de que tu decisión afecte ascensos o relaciones laborales. La verdad es que en culturas corporativas tóxicas a veces sí afecta,
Pero la pregunta más importante es otra. ¿De verdad quieres construir tu carrera en un lugar que valora más tu disposición a beber que tu competencia? Marco Aurelio diría que ningún ascenso vale perderte a ti mismo. En la familia, como ya se vio, la presión viene cargada de historia, tradición, expectativas de generaciones. Puede sentirse como rechazo de tus raíces. En amistades, la presión puede ser más sutil pero igual de fuerte. Exclusión gradual de ciertos planes, bromas cariñosas que van erosionando, distancia que aparece cuando todo lo compartido giraba alrededor del alcohol. Cada contexto pide una estrategia distinta, pero el principio es el mismo: sostener autenticidad y poner límites claros, con respeto. Epicteto lo resumiría en una frase: no negocies tu integridad para comprar pertenencia. Y ahora está pasando algo interesante con las generaciones más jóvenes. Están bebiendo menos. Estudios recientes muestran que los millennials y la generación Z consumen bastante menos alcohol que generaciones anteriores a la misma edad. Hay más conciencia de salud, más interés por bienestar mental, más escepticismo frente a normas heredadas. Eso está empujando un cambio cultural gradual, pero real. Marco Aurelio recordaba que toda costumbre humana puede cambiar cuando suficientes personas deciden vivir con más razón que inercia. Empiezan a aparecer más bares sin alcohol, más eventos que no giran alrededor del consumo, más apertura a estilos de vida sobrios. Pero el cambio no es uniforme. Varía por región, por clase socioeconómica, por círculos sociales. Lo que significa es sencillo. Si no bebes, sobre todo si eres joven, estás en la vanguardia de un cambio más amplio. Y aunque la presión no desaparezca, cada vez habrá más gente que entienda y respete tu decisión. También tendrás más opciones, más espacios donde tu postura es normal, más comunidad disponible. Epicteto enseñaba que la libertad crece cuando dejas de sentirte solo en tu elección. Ahora invierte la pregunta. En vez de preguntarte por qué algunas personas no beben, pregúntate por qué la mayoría sí bebe. Casi nunca se plantea por qué el alcohol está tan normalizado que parece no necesitar explicación. Pero cuando lo miras con lupa, es fascinante. Bebe la gente porque disfruta el sabor. A veces. Pero seamos honestos, la primera vez que la mayoría prueba alcohol le parece horrible. Es un gusto adquirido. Beben porque facilita socializar. Sí, pero eso abre otra pregunta. ¿Por qué necesitar un facilitador químico para conectar? Beben para escapar de estrés, ansiedad, emociones difíciles, absolutamente. Pero eso es automedicación y rara vez se reconoce. Beben por tradición, por cultura, porque así se hace. En muchísimos casos, sí. Lo cual significa que lo hacen no porque lo eligieron con conciencia, sino por inercia cultural. Séneca advertía que la vida se vuelve pequeña cuando se vive por costumbre en lugar de por elección. Y cuando empiezas a hacerte estas preguntas, cuando examinas de verdad las motivaciones detrás del consumo, aparece una conclusión incómoda. Mucho de eso no es una elección libre, es conformidad social, es evitación emocional. Es inercia cultural. Y esto no es juicio moral, es observación. Porque solo cuando sabes por qué haces lo que haces, puedes decidir si quieres seguir haciéndolo. Quien no bebe se ve obligado a mirarlo, a mirar el por qué, y decide que sus razones no son suficientes. Esa decisión es válida y respetable. Marco Aurelio diría que vivir bien es vivir con conciencia, no con piloto automático. Ahora amplía aún más la perspectiva. ¿Qué pierde una sociedad cuando normaliza tanto el alcohol que su ausencia se vuelve rara? Pierde conversaciones genuinas. ¿Cuántas interacciones profundas se cortan o nunca pasan porque el alcohol se vuelve el centro? Pierde memoria colectiva. ¿Cuántas celebraciones y momentos importantes quedan borrosos porque la noche se empapó de alcohol? Pierde modelos de diversión sobria. Niños y adolescentes crecen viendo que todo evento adulto incluye alcohol, como si la única forma de relajarse fuera beber.
¿Qué mensaje están recibiendo? Epicteto enseñaba que los ejemplos educan más que los discursos. También se pierde salud pública. El costo en enfermedades, accidentes, violencia doméstica es enorme, pero se habla poco porque está normalizado. Se pierde autenticidad en vínculos. ¿Cuántas amistades se sostienen sobre experiencias intoxicadas, pero se desmoronan cuando toca sostener la relación sobrios? Y se pierde la oportunidad de enfrentar emociones reales. Estrés real, ansiedad real. El alcohol se vuelve parche, no solución. Y el parche prolonga el problema. Séneca diría que anestesiar el dolor no es curarlo, es aplazar la cura. Quien no bebe, al quedarse fuera de esa dinámica, preserva algo valioso. Y aunque no lo busque, cuestiona el sistema. Y aquí necesitas entender una cosa. Tu decisión de no beber no solo te afecta a ti, afecta a quienes te rodean, sobre todo a quienes ya se preguntan en silencio por su relación con el alcohol, pero no encuentran modelos visibles de otra forma de vivir. Marco Aurelio recordaba que cada conducta coherente se vuelve una invitación silenciosa para otros. Cuando en una reunión dices, tranquilamente no bebo, y luego lo pasas bien, conectas, te ríes y sigues siendo parte del grupo sin alcohol, estás demostrando algo poderoso. Estás mostrando que es posible. Te vuelves un modelo vivo de una alternativa. Y aunque nadie lo diga en voz alta, estás plantando una semilla. Marco Aurelio recordaba que el ejemplo es una forma silenciosa de liderazgo, cambia más que cualquier discurso. Hay personas que empiezan a cuestionar su consumo después de conocer a alguien sobrio que tiene una vida plena. Se dan cuenta de que el alcohol no es necesario para diversión, conexión o felicidad. Tu ejemplo tiene fuerza, sobre todo para los más jóvenes, para quien lucha con su relación con el alcohol, para quien desea beber menos pero no sabe cómo, o teme el juicio social. Al sostener tu decisión con firmeza y con gracia, abres posibilidades para otros, normalizas la sobriedad. Muestras que la diferencia no solo se sobrevive, también puede conducir a una vida más auténtica y más satisfactoria. Y eso es un regalo, aunque no siempre lo reconozcan. Epicteto enseñaba que tu conducta puede ser medicina para otros sin que lo planees. Ahora, para muchas personas que no beben, sobre todo si esta decisión aisló o trajo conflicto, hay un proceso de sanación que debe ocurrir. Sanación de la herida de sentirse diferente, de sentirse excluido, de sentirse juzgado. Sanación de la culpa que aparece cuando tu elección incomoda a otros, especialmente a gente que amas. Este proceso tiene pasos claros. Primero, valida tu experiencia. Reconoce que la presión social es real, que el rechazo duele, que ser diferente cuesta. No minimices lo que has vivido. Segundo, desarrolla compasión por ti. Reconoce el coraje que se necesita para mantenerse firme. Date crédito. Tercero, reencuadra tu diferencia. En vez de verla como defecto, mírala como fortaleza, como evidencia de autonomía, pensamiento crítico, autenticidad. Marco Aurelio diría que lo que otros llaman rareza, a veces es claridad. Cuarto, busca comunidad. Conecta con personas que tampoco beben, descubre que no estás solo, que existe una comunidad enorme viviendo vidas plenas sin alcohol. Quinto, perdona. Perdona a quienes te presionaron, te juzgaron, no entendieron. Muchas veces operaban desde miedo e inseguridad, no desde maldad consciente. Séneca recordaba que perdonar no es justificar, es dejar de cargar con lo que ya no te sirve. Ese proceso te permite pasar de simplemente no beber a celebrar tu elección, a verla como parte valiosa de quién eres. Y ahora, después de recorrer tantos ángulos, llega lo más importante. Lo que conviene grabar en mente y corazón. Tu valor como persona no lo determina tu capacidad de conformarte. Tu valía no sube ni baja por beber o no beber. Lo que importa es la autenticidad con la que vives. Cada vez que eliges autenticidad sobre conformidad, sobre todo en algo tan cargado socialmente como el alcohol, fortaleces carácter, construyes integridad.
Desarrollas la capacidad de ser fiel a ti mismo cuando es difícil. Epicteto lo diría así: el carácter no se declara, se demuestra. Y esa habilidad es la que te sirve en cada momento crucial. Cuando tengas que tomar decisiones difíciles en lo profesional, cuando debas poner límites en tus relaciones, cuando tengas que elegir entre lo fácil y lo correcto. Quien no bebe y sostiene esa decisión con firmeza y gracia, practica algo esencial. Aprende a ser uno mismo en un mundo que empuja a ser otra cosa. Marco Aurelio recordaba que la vida buena no se mide por aplausos, se mide por coherencia. Y en un mundo de conformidad masiva, pensamiento grupal, validación externa constante, ser auténticamente tú es un acto de coraje extraordinario. Así que si no bebes, entiende esto: lo que haces importa. No es trivial. No es solo alcohol. Es recuperar autonomía, es vivir con integridad, es construir una vida genuinamente tuya. Séneca lo resumiría con firmeza: quien se pertenece a sí mismo ya ganó la batalla más difícil. Y si eres alguien que sí bebe y esto te hizo reflexionar, entiende algo. Nunca es tarde para mirar tus hábitos con honestidad, cuestionar tus motivaciones y decidir conscientemente cómo quieres vivir. No se trata de decirte que no bebas. Se trata de invitarte a que lo que hagas lo hagas con conciencia. Que tus elecciones sean tuyas, no producto de inercia cultural ni presión social. Al final, una vida bien vivida es una vida vivida con atención, con intención, con autenticidad. Marco Aurelio lo repetía en su práctica diaria: vive como si cada acto fuera una elección deliberada. Se llega al final de este recorrido sobre la psicología de quienes no beben alcohol. Se vio cómo esta decisión se conecta con autoestima, con locus de control interno, con la capacidad de resistir presión social. Se vio cómo impacta relaciones, identidad, salud mental. Se analizaron dinámicas familiares, laborales y sociales alrededor de esta elección. Y la conclusión es clara: esto no es solo alcohol. Es autenticidad, es autonomía, es construir una vida que sea genuinamente tuya. Epicteto enseñaba que la libertad real no está en hacer lo que quieres, está en saber por qué lo haces. Si esto resonó contigo, si tocó algo profundo, aquí hay una invitación práctica. Suscríbete al canal. Este espacio busca ir más allá de lo superficial. Se explora psicología humana desde una mirada profunda, práctica, transformadora. Cada suscripción dice que este trabajo importa y que quieres más de esto. Si todavía no lo has hecho, suscríbete ahora. Séneca diría que apoyar lo valioso es una forma de vivir con criterio. Deja tu me gusta en este video. No solo ayuda al algoritmo, también es una forma de decir: esto aporta, sigue. Y cada like empuja a seguir investigando, profundizando, compartiendo ideas que puedan servirte. Comparte este video. Hay alguien en tu vida que necesita escucharlo. Tal vez alguien que no bebe y se siente solo. Tal vez alguien que cuestiona su relación con el alcohol. Tal vez alguien que necesita entender mejor a una persona cercana que no bebe. Compartir esto crea más conciencia, más comprensión, más compasión. Marco Aurelio recordaba que lo que haces con intención se convierte en servicio, aunque sea simple. Y deja un comentario. Cuenta tu experiencia. Si no bebes, ¿cómo lo has vivido? ¿Qué fue lo que más te resonó? Si bebes y esto te hizo pensar, también cuéntalo. Esto es una conversación, no un monólogo, y tu experiencia importa. Además, en los comentarios se forma comunidad. Otros leen tu historia y se sienten menos solos. Encuentran validación, comprensión, incluso amistad. No subestimes el poder de compartir lo que viviste. Epicteto diría que hablar con verdad puede ser compañía para alguien que está en silencio. Y para cerrar, quédate con esto. Seas quien seas, vivas como vivas, lo más importante es vivir con conciencia. Examina tus hábitos. Cuestiona lo que se da por sentado. Pregúntate: ¿estoy viviendo esta vida porque es la que quiero o porque es la que se espera de mí?
porque solo cuando eliges con valores claros, cuando te atreves a ser auténtico, incluso cuando incomoda, aparece una plenitud real. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, tu atención, tu apertura. Sigue despierto por dentro. Sigue siendo valiente con tu autenticidad. Y nos vemos en el próximo video. Séneca lo resumiría con una frase firme: la vida se honra cuando se vive con verdad.